haremos un recorrido por esa hojita en torno pues, a la condena de Pilato, tal como aparece en el rótulo de la cruz. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta fue la condena de Poncio Pilato y que se convirtió en la razón última de esa muerte cruenta, violenta, como fue la muerte en cruz de Jesús. Le llamamos anexo número 2 porque podemos completar, los alumnos del aula bíblica pueden complementar su pequeño material y así enriquecerlo con esta hojita que afronta el tema de la condena de Jesús por parte de Pilato. Comenzamos con el canto Luz para mis pasos. Luz para mis pasos, tu Padre Señor, luz de mi camino, tu palabra es Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bendícenos Jesús a todos nosotros, a nuestra familia, a nuestro grupo cristiano. Manténnos a todos en el espíritu del Evangelio, la alegría, la sencillez, la misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos. Hola, ya me conocéis del otro día, bueno, ya me conocéis muchos días, y disculparé el retraso de no de clase directamente, de atender a los alumnos. ¿Se me oye más o menos? Bueno, a mí me gusta más cuerpo. A mí me gusta más cuerpo a cuerpo. El tour de force. Estamos ahí embarados. Hoy nos tocaba el plato fuerte, fortísimo, un plato suculento de primerísima calidad, que es Nuestro Padre Jesús del Ceomo, una obra maestra del barroco andaluz y del barroco español. Y yo tenía pensado dividir mi intervención, bueno, estamos, ¿no? Que estoy en mi casa y me he colado con la mismísima cara sin saludar al anfitrión, me disculpa, y a todos. A la hora de encajar la imagen de Nuestro Padre Jesús del Ceomo, yo he pensado dividirlo en dos partes importantes para que entendáis mejor la configuración de la imagen y sobre todo el tópico de obra maestra, ¿por qué lo es? Siempre que una obra de cualquier época se suele catalogar por los historiadores del arte o por los expertos en obra maestra, que es el escalafón. Para mucha gente una obra maestra es el escalafón final al que puede aspirar un artista, un creativo. Hacer una obra maestra quiere decir hacer una obra que ha superado todas las dificultades del oficio. Una obra sin defectos, la obra de un maestro, de un artista y un artesano. Yo tenía un día un maestro súper importante para mí que decía, para ser artista primero hay que ser artesano, y es cierto, en el sentido de dominar las herramientas, de manejar la artesanía de que toda actividad artística tiene. Lógicamente una obra de arte no se puede quedar solo en la artesanía. ¿Qué diferencia la parte artesanal de lo que sería una obra artesana de una obra artística? Que una obra artesana es una obra sin mensaje, sin contenido mental, sin contenido filosófico. Y una obra artística es utilizar una determinada artesanía, en este caso la talla en madera, para transmitir una idea, un pensamiento interno.
a mayor profundidad tenga ese pensamiento interno, más calidad tiene la obra. Y a mayor nivel artesanal tenga un artista, menos dificultades tendrá para expresar un pensamiento interno con las manos. No sé si me estoy explicando. Una obra de arte no es otra cosa que materializar en un objeto físico un pensamiento. Nada más y nada menos. Y hacerlo lo suficientemente nítido para que un pensamiento subjetivo de un individuo, mediante la manufactura, mediante la materialización, tanto pictórica en un lienzo con pintura, como escultórica con piedra, madera, arcilla, cuanto más nivel artesanal tenga el artista, más eficacia tendrá en su mensaje. Eso es súper interesante en el asunto de los músicos. Un pianista, cuanto más refinada tenga la técnica, menos dificultades tendrá en expresar sus sentimientos. Porque el único arte directo es la danza o el canto, que se hace con el cuerpo. El resto de las artes son artes secundarias, es decir, entre el artista y el público hay un objeto intermedio. Permítaseme la palabra objeto tratándose de quien nos estamos tratando. Entiéndaseme que estoy hablando académicamente. Después hablaré de él, de sus valores devocionales, que son inmensos. Este Cristo es una teología física, prácticamente. Por eso es una obra maestra. Pero empiezo desde cero para que entendáis a dónde os quiero llevar. ¿Y por qué es una obra maestra? Porque el artista tiene un dominio tan importante de su oficio que a la hora de expresar un pensamiento, en este caso religioso o teológico, tiene la herramienta lo suficientemente, sus manos lo suficientemente ejercitadas para ese volumen intermedio, ese receptor de la información, transmita la información nítidamente. Si yo tengo una idea profundísima, pero tengo problemas de dibujo, problemas de anatomía, problemas de composición, problemas de talla, problemas de proporciones, el resultado, mi resultado plástico va a estar inferior a mi cabeza. Por lo tanto, el mensaje no se va a transmitir con naturalidad. Eso lo tenemos en todas las artes indirectas: la escritura, la pintura, la escultura y la música instrumental, que son artes que se materializan, que el artista materializa con las manos. Para que un escritor escriba un libro cuyas ideas nos lleguen, tiene que saber perfectamente organizar, estructurar mediante la sintaxis esas ideas. ¿Cuál es la sintaxis de un escultor? Que aquí es a donde nos estamos refiriendo: la forma, el análisis de forma. O sea, un escultor es el creador de un objeto tridimensional, religioso o profano, pero es el creador de un objeto tridimensional basado en la forma. En este caso, la forma humana, la anatomía humana. Con lo cual, José Montes de Oca, que ahora os voy a hablar de él, tiene que pasar la expresión de Jesús en este momento de su vida, además uno de los instantes más dramáticos de la pasión a nivel físico, porque acaba de ser brutalmente torturado minutos antes, con lo cual Jesús está con el sistema nervioso absolutamente dislocado, porque ha sufrido una flagelación judía y romana. No es lo mismo la flagelación judía que la romana, son dos sistemas distintos. Él sufrió las dos a la vez. El apaleamiento y el azotamiento, o sea, mediante palos primero y mediante flagelos después, el flagrum sigillatum, que sabemos cómo es por los descubrimientos arqueológicos. Se han encontrado flagelos romanos y son espeluznantes. Tienen unas correas de cuero, los había de dos tipos: un mango de madera o de bronce con correas de cuero, y en la punta tenían o pesas de plomo o huesos de animales, de conejos, animales pequeños, vértebras sobre todo, que tienen puntas hacia afuera. Se estima que los flageladores, los impactos iban a más de 60 kilómetros por hora. Se ponían el reo, en este caso Jesús de Nazaret, Jesucristo, se ponía en medio, atado a una columna en una posición así, y uno a la derecha y otro a la izquierda de manera metódica. Eran profesionales especializados. No dejaron llevar por las películas que los ponen como sádicos dementes. Eran funcionarios del Estado romano que flagelaban todos los días.
cargando golpes de manera sistemática. La flagelación judía eran 40 golpes menos uno y la flagelación romana era hasta que el reo se cayera al suelo. Según los datos evangélicos, los datos evangélicos no se extienden en cómo pudo ser la flagelación de Jesús en cuanto a duración. No nos hablan de su, digamos, duración, con lo cual no sabemos a ciencia cierta los impactos que pudo recibir. Aunque fuera así, todos los médicos forenses con los que yo he consultado para mis estudios de escultura y de pintura, todos coinciden en que, aunque hubiera sido indultado y no hubiera llegado a la cruz, muy difícilmente hubiera sobrevivido. Muy difícilmente. Porque las heridas se lo hubieran infectado, hubiera tenido muchísimos problemas, no ya por el hecho en sí, sino por las circunstancias de la falta de higiene de la época, de la falta de los medios curativos, o sea que posiblemente la flagelación de Jesús fue, en estricto sentido, una condena a muerte, porque no hubiera sobrevivido nunca, o muy difícilmente. Entonces, con esto se encuentra José Montes de Oca, que tiene que representar a nivel físico, y a nivel psicológico tiene que representar. ¿Yo tengo límite de tiempo? Sí, más o menos. ¿20 minutitos? Vale. Bien. Para que no se me quede ningún pelo en la gatera. A nivel humano, a nivel físico, a nivel de estructura física, tiene que representar a un señor que ha sido flagelado bestialmente y que difícilmente se mantendría de pie. Muy difícilmente. Eso por un lado. Y después tiene que representar la psicología del personaje en ese momento. Y ahí ya entra la teología católica, ya entra el apartado de Juan. O sea, ¿cómo afronta psicológicamente Jesús de Nazaret esa tortura? Desde el punto de vista de la rendición, desde el punto de vista de la claudicación, desde el punto de vista de la predestinación. Él sabía que había llegado a ese momento, él había venido al mundo para eso y estaba perfectamente mentalizado en que eso le iba a ocurrir y lo mantiene, sublima el dolor, como dicen los historiadores del arte, sublima el dolor o le vence el dolor. En el siglo XVII la teología es que Jesús sublima el dolor físico. Jesús está por encima del castigo, porque es el Mesías, es un ser sobrenatural, aunque tenga una encarnación física. Y eso es ese pensamiento, esa mentalidad que hoy en día por la teología moderna ya no está tan clara, y desde el punto de vista del Jesús histórico, pero eso es lo que tiene que representar Montes de Oca, porque es lo que la Iglesia en el siglo XVII dice. Jesús vence al dolor, Jesús está por encima del dolor y Jesús asume el dolor. Lo asume como sacrificio por la salvación de la humanidad. Eso es lo que tiene que representar José Montes de Oca, que le encarga Ramón Heredia del siglo XVII, que era el hermano mayor de entonces. Le encarga en 1730. Y eso es a lo que él se enfrenta como artista. O sea, cuando él coge el lápiz sobre una hoja de papel para hacer el primer boceto de ese Cristo, lo que él tiene que meter en la coctelera son esos dos elementos. Un cuerpo humano triturado y una psique fortísima. Un nivel de autocontrol de acero. Un señor que no claudica, que no se rinde, porque es Dios vivo. A eso se enfrenta. Es muy difícil. Y eso lo hace magistralmente. ¿Por qué? Porque es un maestro de la técnica. Se sirve de eso, se sirve de su conocimiento técnico del cuerpo humano, se sirve de su conocimiento anatómico, se sirve de su conocimiento de ensamblaje de madera, se sirve de su análisis de formas, se sirve de su capacidad de dibujante para construir esa visión de Jesús. Porque la imaginería no ha sido otra cosa que una idea de Dios, simplemente y complejísimamente. Y os pongo dos ejemplos. A mí me gusta explicar muchas veces las cosas, se explican a la contraria. Si estáis en contacto, lo digo porque en ese caso es rotundo el ejemplo. Si estáis en contacto o conocéis de vista o de oída más o menos, unos más, otros menos, la Semana Santa sevillana, tenemos dos nazarenos que son antagónicos, maestro y discípulo. Jesús de la Pasión, que está en la iglesia del Salvador, que sale el Jueves Santo por la tarde, y Jesús del Gran Poder, de su discípulo Juan de Mesa, que sale Jueves Santo madrugada.
Son los mismos momentos de la pasión de Jesús. Jesús anda con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Las ideas de Dios son contrarias, por completo. Martínez Montañés, y meto aquí a Martínez Montañés porque es el que sigue en este modelo, en Jesús, de L.C. Homo. José Montes de Oca piensa en el arte de Martínez Montañés, hace un Cristo sereno, un Cristo reflexivo, un Cristo filósofo, un Cristo senequista, en el fondo, un Cristo intelectual, un Cristo que va hacia la muerte con dignidad y que su mensaje se basa en que por mucho que te torturen, por mucho que te ultrajen, no puedes perder tu dignidad humana. Esa es la idea de Dios que transmite Montañés en ese Cristo. Y su discípulo Mesa todo lo contrario. Cristo es fuerza eléctrica. El Cristo es un ser sobrenatural, un Dios absoluto. Y no se tiene por qué parecer al ser humano. Es más, cuanto menos se parezca al ser humano, más eficaz es su función. Busca una imagen de Jesús que no se integre con el espectador. Al contrario, que el espectador lo vea como un extraterrestre, como un ovni, literalmente. Montañés es todo lo contrario, y este caso es todo lo contrario. Si Ramón ahora pusiera el Cristo aquí abajo, nos invitaría a acercarnos a él. No lo veíamos como un ente sobrenatural, no lo veríamos como una divinidad, un ejemplo en Cádiz, el Medinaceli, por ejemplo, que por el color de la piel, por el hieratismo, por la frontalidad que tiene, no da sensación de una persona normal. O la Virgen de Rocío de Huelva. No es una mujer normal que tú te encuentres por la calle. Es una diosa. Él es un Dios, pero totalmente humanizado. Absolutamente humanizado. Y ahí José Montes de Oca despliega una serie de conocimientos que él tiene, derivados de su oficio, para dar esa sensación. Y lo mismo que un escritor, y aquí tenemos algunos maestros de escuela, tienen la sintaxis, sujeto, verbo, predicado, el alfabeto, la Real Academia. Los artistas tenemos la forma. Los artistas tienen la forma, el análisis de formas, el dibujo, el modelado, la imagen en 3 dimensiones y el conocimiento del cuerpo humano, la anatomía humana como herramienta de expresión. Y ahí se entra en un campo amplísimo, porque mediante la anatomía humana se pueden decir un mensaje o el contrario, según cómo represente a Jesús. El fresco de la Capilla Sixtina del Juicio Final que pinta Miguel Ángel, ahí hay una interpretación anatómica de gigantismo. Si os lo acordáis, está un Cristo juez que no existe, un torso enorme, de grande, una musculación hercúlea, lo que José Hernández Díaz llamaba el desnudo heroico. Lo asimila con el Hércules griego, con un ser todopoderoso. Aquí es todo lo contrario. Aquí tenemos la idea del antidios griego. El dios antiolímpico es el dios vulnerable, el dios que sufre dolor físico y psíquico. Pero como estamos en el siglo XVII, el dolor físico lo trasciende mediante su poder y mediante su mentalización. Con lo cual, los artistas del siglo XVII tienen que expresar un personaje absolutamente humanizado. No pueden interpretar la anatomía, sino que la tienen que expresar y explicar tal y como es. Aquí tenemos unas piernas humanas tal y como son, tenemos un torso tal y como son, tenemos unos brazos tal y como son. Entonces, con ese andamiaje de humanidad tan tajante, tan hiperrealista, si se me permite, y si vosotros veis la espalda de este Cristo, parece que está respirando. O sea, eso falta jadear. O sea, yo le he contado todas las vértebras una por una a la espalda del Cristo. Y todo el sistema muscular, por supuesto. Los redondos mayores, los redondos menores, el trapecio, el gran dorsal, los serratos mayores y menores. O sea, el estudio anatómico del Cristo es de traumatólogo, exhaustivo, totalmente exhaustivo. Entonces, claro, con un andamiaje anatómico basado en lo real, basado en la medicina forense, tan exhaustivo, ¿cómo expresa Montes de Oca la divinidad de ese personaje? O sea, ¿cómo se expresa una idea invisible, una idea abstracta, un concepto? Un concepto, no una visión, sino un pensamiento de la teología eclesiástica mediante los elementos de la posición del cuerpo como cosa curiosa.
opuestos, es decir, tiene una pierna estirada y una pierna flexionada para que no pierda el equilibrio, y con lo cual transmite la vulnerabilidad que tiene que plantearse después de una flagelación tan fuerte, pero a la vez en la cabeza está toda la dignidad, en su mirada, en su entrecejo y en los labios. Él tiene el entrecejo fruncido que transmite decisión. Este Cristo está totalmente alejado a la estampa piadosa. Este Cristo no pertenece a la estampa piadosa. Jesús nunca pierde su dignidad, nunca lo representa como un guiñapo, como un trozo de carne, jamás. Es un espíritu luminoso, es casi una barra de hierro. Él se mantiene firme y da una lección de entereza y de dignidad a la humanidad, porque Él es responsable de quién es. Eso es, y de lo que ha venido al mundo. Porque la Iglesia Católica del siglo XVII predica que Cristo viene al mundo a morir por nuestros pecados, con lo cual Él sabe para lo que ha nacido, sabe para lo que ha venido y lleva 32 años de mentalización, hasta que muere, en teoría, con 33, que también es bastante discutible la fecha, por el error de Dionisio el Exiguo, que ahí no nos vamos a meter. Pero bueno, ese es el fondo conceptual que se enfrenta un escultor, en este caso, como José Montes de Oca, que tiene que ser un organismo vivo, palpitante, pero triturado, y a la vez con características psicológicas divinas, con una entereza psicológica bestial. Con lo cual, Pilato, que hablamos el otro día de él, y los sayones han triturado el cuerpo, pero son incapaces de triturar ni el espíritu ni la cabeza. Jesús jamás pierde la noción de su estabilidad emocional, no se ve mermada, ni su entereza psicológica ni espiritual se ve mermada por el castigo, por muy severo que sea. Con lo cual, no es tan fácil como parece afrontarse a una imagen en este momento de la pasión de Jesús. A esto tenemos que añadir las particularidades. ¿Qué tiempo me queda? 5 minutos para José Montes de Oca. Bien, José Montes de Oca, da 5 minutos. No sabemos casi nada de su vida. El historiador gaditano, entrañable persona, Lorenzo Alonso de la Sierra, conocido por todos, ha sido el que ha aportado los únicos datos fiables que tenemos, que se casó con una señora de Cádiz. Él vivió en Cádiz por motivos familiares algunas temporadas, que su padre abandonó a su madre y a sus 3 hermanos, a sus 2 hermanos y a él, para embarcar a las Indias. Entonces no había móvil, ni había WhatsApp, ni nada, se iba a las Indias, le perdían la pista para siempre y dejó de conocer a su padre. Y él es una persona, en una circunstancia, él se hace artista, él empieza su carrera profesional en un momento parecido al actual, curiosamente. O sea, la época de Montes de Oca yo la veo muy parecida a los años que estamos viviendo ahora desde el punto de vista artístico. ¿En qué sentido? Que no hay un referente claro. Ahora no hay ningún artista actual vivo que esté predominando sobre los demás y que marque la línea de lo que hay que hacerse. Ahora hay grandes artistas, Antonio López, Miquel Barceló, grandes pintores, grandes escultores, grandes artistas, pero no es como cuando vivía Picasso, que Picasso era el papa, o cuando vivía Rubens, que Rubens era el papa del arte. No existía. O sea, cuando él empieza a trabajar a principios de 1700, porque Lorenzo Alonso sitúa la fecha de nacimiento que nos ha encontrado su partida de bautismo en 1686, el barroco, cuando él viene al mundo, acaba de terminarse. ¿Quién acaba el barroco? Ruiz Gijón, cuando hace el Elia o Cachorro de Triana. Con esa imagen de Cristo muriendo en la cruz, se acaba el barroco. ¿Por qué? Porque lo agota, por completo ya es imposible llegar más allá. Ni técnicamente, ni de ningún tipo. Con lo cual, cuando él nace, es una época bisagra. O sea, el barroco ya no existe, ya no es vigente, ya está empezando a caducarse, pero aún no ha salido un genio lo suficientemente potente como para que cree un movimiento artístico nuevo. No llegará hasta el neoclásico, hasta esta iglesia, cuando se recupere otra vez el valor del arte griego. De ahí viene el neoclásico, el clasicismo de nuevo. Entonces, discúlpame Ramón, José Montes de Oca es un gran artista
es un gran escultor, pero no es un genio de la escultura. No es un escultor genial. ¿Por qué? Porque no es capaz de crear una forma de hacer escultura nueva, como sí lo hizo Montañés en su momento, como sí lo hizo Juan de Mesa en su momento y como sí lo hizo Pedro Roldán en su momento. El escultor Pedro Roldán, que es el que se le atribuye su aprendizaje, cambia totalmente la forma que había hecho Montañés y Juan de Mesa y crea una forma de representación nueva por completo, basada en la pintura, basada en muchísimas cosas. Y él se encuentra en una encrucijada en el que el barroco, los Roldanes, que son los que mandan en la escena artística, Pedro Roldán tiene varios hijos, de que el genio es Luisa Roldán, la Roldana, que muere en Madrid en 1700 y poco, cuando José Montes de Oca es un niño, muere Luisa Roldán con 49 años, para la época es una edad mediana, no son 49 años de ahora. Entonces, los hermanos de Luisa Roldán no son genios como su padre y como ella. Entonces, quien hereda el taller de Pedro Roldán es Marcelino Roldán, que es un escultor de mediocre categoría que lo que hace es seguir a rajatabla los modelos de su padre, los modelos de Pedro Roldán. Continúa con su taller, pero no es capaz de hacer una evolución, no se puede considerar de gran artista, es un seguidor de su padre y sigue a rajatabla los modelos que ya ha desarrollado su padre. Cosa que no hace Luisa Roldán, que se va independizando de su padre y crea una forma de representación nueva, por completo, totalmente fuera de lo que hace su padre. ¿Qué pasa? Que cuando vive José Montes de Oca, que es el autor también de esta maravillosa Inmaculada, de 1723, quiero que ya es una época que para que llegue el romanticismo faltan 40 años. O sea, que él es un artista muy conservador, porque él no es un genio, porque ante la encrucijada de encontrarse con un barroco agotado y un estilo nuevo, él no es capaz de crear un estilo nuevo, porque no es un genio, es un gran artista, pero no un genio, con lo cual él es incapaz de crear un estilo de vanguardia. Entonces, ante esa tensión artística, él mira al pasado. Y él, como tiene la conciencia de que el barroco puro, el barroco rococó, él lo considera teatral, lo considera exagerado, lo considera sobreactuado, él tiene claro que no puede seguir por ahí, pero no sabe dónde seguir, ni sabe crear un estilo completamente nuevo. Es más, no se sabrá crear un estilo nuevo en la imaginería andaluza hasta el siglo XX. Hasta que llegue Ortega Bru no va a haber una revolución artística. El siglo XIX es de languidez por completo, absoluta languidez, en pintura y en escultura. Pintura desde que muere Goya a principios del siglo XIX hasta que llega Picasso en el siglo XX, no va a haber otro pintor a su nivel. Va a haber fogonazos, Mariano Fortuny, va a haber pintores que van a dar fogonazos, pero genios universales desde Goya hasta el siglo XX no hay ninguno. Pues desde que muere Pedro Roldán y la Roldana hasta el siglo XX no hay un genio universal de la imaginería, no hay una revolución. Hay artistas como Juan de Astorga, que hace unas vírgenes magníficas, pero es incapaz de cuajar un Cristo potente. Incapaz. José Montes de Oca, ¿qué hace eso? Pues mira al pasado. Como sabe que el estilo en el que él ha aprendido está caducando y no sabe crear uno nuevo, mira hacia atrás y se inspira en el modelo de Martínez Montañés y de Juan de Mesa, que hace 120 años que están muertos. Con lo cual la historiografía artística lo considera un artista conservador, un artista que, para buscar una forma de clasicismo, una forma que se oponga al barroco que él ya considera caduco, tira más hacia detrás todavía. Con lo cual el Cristo del Ceomo es un Cristo montañesino, totalmente, completamente, porque es un Cristo clásico, es un Cristo apolíneo, es un Cristo basado en la estatuaria griega, que es lo que hace Martínez Montañés. Es un Cristo sereno, es un Cristo de muy poca agitación y es un Cristo muy equilibrado,
que el arte de Martínez Montañés se basa en la perfección formal, en la perfección técnica y en el equilibrio absoluto. Grandísimo artista que nos dejó una obra enorme, una obra inmensa, como os he dicho antes, porque él, y ya cierro la intervención volviendo al principio, que él se encuentra con un reto complejísimo de que él tiene que representar una estructura anatómica humana triturada y una psique intacta, que es lo que tiene que representar en Jesús de Nazaret en ese momento, riesgo complejísimo, pero a la vez él vive en un momento artístico en el que hace falta que salga alguien con más fuerza que él, que sea capaz de renovar lo que ya está agonizando, que es el arte barroco. Yo creo que te quita mucho tiempo ya. ¿Más o menos me he explicado? Vale. Extraordinaria esta presentación estética de la imagen de ojo, palabra latina que significa, no se escucha. Ponte aquí, Juan. Anteayer se veía completamente. No, parece que es cuestión de la acústica o de la megafonía que no está bien. Bueno, pues yo hago un esfuerzo y despacito y más o menos pues vamos a trabajar el rótulo de la cruz, donde se concentra la razón que dio Poncio Pilato para condenar a muerte a Jesús. Pero antes de empezar y decir que maravilla lo que hemos escuchado de Antonio, también es muy bonito que nos quedemos con la expresión ese hombre. Aparece solo en el Evangelio de Juan. La traducción sería, he aquí el hombre. Para Juan, Jesús de Nazaret es el modelo de humanidad, el paradigma del humano, es el referente a quien hemos de mirar en la vida para orientarnos. Por eso esta imagen esbelta tiene una especie de atractivo, ¿no? Y a la vez, cuando vamos a esta imagen, lo descubrimos como punto de mira, como referente para nuestra vida, para dar el sentido a nuestra existencia. Jesús de Nazaret, modelo de humanidad. En Él podemos inspirarnos, en Él se puede inspirar la sociedad del siglo XXI. Él será siempre el punto de referencia para la Iglesia. Él será para todos nosotros el paradigma o modelo a seguir. Así que una imagen que tiene garra, atrae, pero una vez que nos atrae, nos transmite esa idea de referente. En la vida necesitamos referentes. Siempre pensamos que cuando venimos al mundo, nuestra madre nos arroja a la intemperie, que es la vida, una intemperie. Y luego, en esta intemperie, cada ser humano tiene que buscar un camino, tiene que buscar una hoja de ruta, tiene que buscar una brújula, tiene que buscar un sentido a su vida. Y lo tiene que hacer a nivel personal. Y los que estamos aquí hemos tenido la suerte de haber encontrado en Jesús de Nazaret el referente, el modelo, la luz, la orientación para nuestra vida. He aquí el hombre completo, el ser humano pleno, he aquí el modelo de humanidad. Tanto ama Dios al mundo, dice Juan, que nos ha enviado a este Jesús para ser fuente de salvación para este mundo. Jesús, entonces, como un referente para la humanidad
para todos nosotros, para el siglo XXI, para el mundo. Bien, dicho esto referente al título que recibe la imagen, he aquí el hombre, la presentación que hace Pilato, digamos una presentación teológica. Ahora vamos al Pilato histórico. Y nos situamos en el pretorio, estamos esta noche en el pretorio. Ese pretorio que en la ciudad de Jerusalén decías el lunes que hay dos lugares que se discuten acerca de cuál de ellos pudo ser el pretorio donde Pilato condenó a muerte a Jesús. Estos dos escenarios, recordáis, el primero, una fortaleza cuartel situada en un extremo, en un ángulo del famoso templo de Jerusalén, conocida como la Torre de Antonia, con su gran patio enlosado, o bien pudo ser el Palacio Real de Herodes, junto a la puerta de Jaffa, en la parte alta de la ciudad. No es lo mismo un cuartel para la tropa que un palacio real. ¿Dónde se hospedaría Pilato los días en que estaba en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua? En un cuartel, difícilmente. ¿Tenía alguna ventaja el alojamiento en la Torre Antonia? Sí, controlar todo el movimiento de masa judía que durante los días de Pascua circulaban por las explanadas del templo. Luego, si Pilato residía en la Torre Antonia, era por una finalidad de control de las masas jerosolimitanas que los días de Pascua circulaban, reivindicaban, protestaban, hacían manifestaciones en la gran explanada del templo. Y desde la torre se controlaba todo este movimiento. ¿Qué ventaja tenía el Palacio de Herodes? Pues el Palacio de Herodes tenía el bienestar, la calidad de vida, el lujo, el confort, el ser una residencia, digamos, aristócrata, de gente pudiente, de visitantes famosos en Jerusalén. Así que normalmente los autores hoy piensan que fue el Palacio Real, junto a la puerta de Jaffa, en la parte alta o elevada de la ciudad de Jerusalén, donde se juzgó y se condenó a Jesús. El Evangelio dice que era un lugar enlosado, es decir, un patio. El juicio era público, allí se levantaba un estrado y allí Pilato juzgó a Jesús. Así que estamos en el pretorio, ya sea la fortaleza Antonia, ya sea el Palacio Real. Sería la mañana del Viernes Santo. Juicio ligero, rápido, sin mucho rigor, como fue una característica de la manera de hacer política y de relacionarse con el pueblo judío Poncio Pilato. No se lo tomó nunca en serio, sino que iba rápido y actuaba de manera cruel. Pues bien, fue en este lugar donde Jesús es condenado a la muerte de cruz. Que Jesús pudo pensar que lo iban a lapidar, pues en algún momento de su vida se le ocurriría, porque normalmente la muerte judía era la lapidación. Que lo iban a crucificar, quizás lo pensó menos, porque no había quizás, a lo mejor, una razón de peso para que el destino de Jesús fuera una crucifixión romana. Veamos pues algunas notas ligeritas sobre la crucifixión. Lo primero, la crucifixión es el dato histórico mejor documentado de la vida de Jesús de Nazaret. El dato histórico mejor documentado de toda la vida, que no fue muy larga, de Jesús de Nazaret. Lo confirman los evangelios, el Nuevo Testamento, los historiadores judíos,
Josefo Flavio, el Talmud. Lo refieren también los historiadores romanos. El dato mejor documentado, tanto por la literatura cristiana como por la literatura profana, es el dato de la crucifixión de Jesús. La crucifixión era la pena de muerte más cruel que se conocía en la antigüedad. Los romanos la habían aprendido de los persas. También se había practicado en Grecia, pero con menos presencia que en Roma. Roma la había convertido en una pena de muerte muy generalizada para todos aquellos que pensaban que eran elementos subversivos, personas que eran rebeldes, individuos que se levantaban contra los intereses de Roma. Todo este tipo de personas rebeldes, opuestas a los intereses, a la ideología imperial, Roma respondía crucificando al individuo. Pero la crucifixión, además de ser una muerte violenta, de una crudeza enorme, era concebida como un ritual de degradación de la persona. Si tú querías degradar a una persona, normalmente la crucificabas. Hay una cita en el Deuteronomio que dice: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Una persona colgada en un madero no se puede aprender nada, es un maldito de Dios. Luego, todo aquel que muere en una cruz se le hace tomar conciencia de que es un maldito de Dios. La crucifixión llevaba consigo la humillación de la persona. Se le robaba la dignidad a la persona. Previamente a la crucifixión, como el caso de la flagelación, en el momento de la crucifixión se le juzgaba al reo, se le torturaba clamándolo. Normalmente morían en pequeños grupos de subversivos. Y después de la crucifixión no se le permitía a la familia un enterramiento del difunto digno. Normalmente solían ir a la fosa común. Y para un judío no tener sepultura digna, aquello se vivía como un drama en la familia y la misma persona que moría. Luego, si tú querías degradar a una persona, si tú querías humillarla, si tú querías quitarle el aprecio, la estima social, si tú querías destruirlo, lo crucificabas. Por eso los primeros cristianos tuvieron muchísimas dificultades a la hora de predicar a un Cristo crucificado, al Mesías. Pues mira, en 1968, un arqueólogo del Departamento de Antigüedades de Israel descubrió un enterramiento, un sepulcro excavado en roca del siglo I que contenía varios osarios con restos en el interior. Los osarios eran unas arquetas de piedra, pequeño arcón de este tamaño. El difunto, después de que se ha corrompido en el sepulcro, al cabo de un tiempo se cogían los huesos, se metían en la arqueta y se conservaba en el sepulcro familiar. Pues bien, en 1968
un arqueólogo del Departamento de Antigüedades del país descubre 5 arquetas, todo lleno de huesos, y hay uno que descubre que el talón contiene un clavo de 12 centímetros. Lo que había sido crucificado, pero no habían podido sacarle el clavo. Entonces se quedó el clavo dentro del talón. Lo conservaron el talón con el clavo. Sacaron todos los huesos y fijaron que se trataba de un hombre de unos 25 años, aproximadamente de 1,63 m, con los pies taladrados, y que había tenido la suerte de que su familia, no sabemos quién, de su familia lo había pedido el cuerpo, se lo habían dado, porque estamos como en el caso de Jesús. José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato, normalmente no lo daba, bien el cuerpo se quedaba en la cruz varios días y las fieras, los animales lo trituraban. Por eso no solían ponerlo muy alto. Nosotros tenemos tendencia a los crucificados muy altos. Los crucificados estaban más bajos para que los animales pudieran destrozar todavía más el cuerpo. Así que solían ir a la fosa común los huesos, no tenían rito de internamiento, por lo cual la desgracia a nivel de familia todavía era aún más grande. Pues bien, este osario, esta arqueta, con los huesos y con el clavo, llevaba por nombre Juan el Crucificado de Jerusalén, contemporáneo a la crucifixión de Jesús. Luego, en 1968, aparece en Jerusalén el primer crucificado, los restos del primer crucificado de la época de Jesús. Hasta 1978, todo lo que sabemos por lo que dicen los autores, pero es que a partir de 1968, en el Museo de Jerusalén se contempla la arqueta con el nombre Juan el Crucificado de Jerusalén, y en segundo lugar se contemplan los restos y se ve el pedazo de clavo del talón. Es el único crucificado que tenemos, el único crucificado que se conserva en Jerusalén en la actualidad. Luego sabemos cómo morían realmente los crucificados y cómo murió Jesús. Es curioso que Juan el Crucificado de Jerusalén y Jesús se libraron de la fosa común. La familia de Juan el Crucificado, no sabemos qué razones, consiguió el cadáver. José de Arimatea consiguió el cadáver. Y Jesús, el despreciado y humillado, tuvo un entierro digno, según los evangelios. Muy bien, pues fijaros cómo la arqueología va contribuyendo y va aportándonos datos para comprender mejor los hechos históricos relacionados con Jesús. El lunes pasado decíamos que había aparecido una inscripción con el nombre de Pilato. Y esto había sido una maravilla porque tenemos un documento de la época con el nombre de Pilato. No es ficción, no es novela, es realidad. Mira, crucificado bajo Poncio Pilato. Aparece el nombre de Poncio Pilato en esa inscripción de Cesarea que descubrieron los arqueólogos. Y os dije también, y no es el caso ahora, de que también, no hace mucho tiempo, apareció la arqueta con los restos de José Caifás.
que fue otro descubrimiento de mucha resonancia a nivel, diríamos, de los historiadores y de los... Queda uno más. ¿Recordad? Tenemos una arqueta de la familia de Simón de Cirene. Es increíble cómo en esta década de los 60, 70, 80, una vez que Israel, bueno, pues ya se ha asentado como país y ya tiene más tiempo para sus tareas, pues sus arqueólogos están recuperando la historia y están saliendo cosas que para nosotros los cristianos, los lectores del Evangelio, son fundamentales. El que tengamos una inscripción de Pilato, el que tengamos los restos de un crucificado del siglo I, el que tengamos rosario con los restos de Caifás, sumo sacerdote en el año de la muerte de Jesús, el que tengamos restos de la familia de Simón de Cirene. Luego nos parece extraordinario que la arqueología vaya aportando todos estos datos para dar rigor a nuestra historia y recomponer dentro de lo posible la figura histórica de Jesús de Nazaret. Una vez que hemos dicho esto, pasamos, porque no tenemos esta noche mucho tiempo, al segundo punto de la hojita que tenemos. Nos fijamos ahora en la razón que Pilato encontró para crucificar a Jesús. Jesús llegó a Pilato enviado por parte del Sanedrín o de las autoridades religiosas, ¿verdad? Conocéis los nombres. José Caifás, el sumo sacerdote. Un día tendremos que hablar de él. Un pariente suyo que había sido anteriormente sumo sacerdote, llamado Anás. Esta es la cúspide de la jerarquía, los sumos sacerdotes del templo de Jesús. Anás y Caifás, pero Caifás es el sumo sacerdote en aquel tiempo. Pues bien, Jesús venía del palacio de los sumos sacerdotes. Durante la noche, dicen los evangelios, ante las autoridades judías, Jesús fue sometido a un interrogatorio. Allí se hablaron temas referentes a la destrucción del templo, que Jesús había dicho que iba a destruir el templo. Allí apareció también el tema referente al mesianismo de Jesús, que se había convertido en líder del pueblo, que había creado un movimiento popular. Pero fijaros, Jesús sale del palacio de Caifás, enviado a Pilato sin ninguna acusación. Y lo llevan, pero no llevan un papel diciendo ha hecho esto, ha hecho lo otro, sino que allí se ha comentado en el palacio de Caifás de que ha hablado contra el templo. Algunos dicen que es un blasfemo, otros dicen que se ha hecho Mesías, es decir, con pretensión de tomar el poder. Bueno, pero no lleva ninguna acusación concreta a casa de Pilato. Entonces Jesús se encuentra Pilato se encuentra con un Jesús que le mandan los sumos sacerdotes para que lo juzguen y lo condenen. ¿Cómo lo ve Pilato? Después de un diálogo con Jesús y de una serie de preguntas que le hace, de un interrogatorio, ¿cómo lo concibe Pilato? Pues mira, Pilato, cuando ve a Jesús, quizá haya tenido noticia de lo que ocurrió el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos ocurrió una manifestación popular en Jerusalén. Manifestación popular, diríamos, alimentada por los judíos galileos peregrinos que venían a Jerusalén, entre ellos Jesús. ¿Recordáis
Jesús subido en un asno, envuelto en un grupo de discípulos, gente aclamando y el grito de la aclamación: Hosanna al Hijo de David. El Hijo de David es un título mesiánico, equivalente a Mesías, equivalente a futuro rey. Luego Jesús, saludado como Hijo de David, es saludado como Rey de los judíos. Había que preguntarle a Jesús si estaba de acuerdo con esta salud. A lo mejor dijo Jesús: no estoy de acuerdo. Pero Pilato tuvo noticia de este suceso en Jerusalén. Además, a mí me gusta siempre, para entender lo que ocurrió el Domingo de Ramos, recordar las dos procesiones del Domingo de Ramos. Porque nosotros solamente vemos la procesión de Jesús, que viene por el Valle del Jordán, Jericó, Monte de los Olivos, un grupo de peregrinos galileos, un asno, Jesús subido, unas ramas de árboles, mucho griterío: Hosanna al Hijo de David, bendito el reino que viene, el de nuestro Padre David. Luego están concibiendo a Jesús en clave de rey futuro. Eso dice la gente, eso dicen los galileos. Claro que Jesús había elegido este momento y lo había preparado muy bien, porque utilizó un asno pensando en que en Jerusalén, que se estudian las Escrituras, iban a comprender muy bien la figura, la metáfora del asno. La metáfora del asno viene en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate, Jerusalén, mira a tu rey que viene en un pollino, manso, no violento, para traer la paz. Luego Jesús cogió el asno para identificarse con el animal, en cuanto que el animal era expresión de no violencia, de humildad, de todo lo contrario a una figura quizá una figura violenta, una figura nacionalista. Entonces el asno le daba a Jesús el sentido de presentarse como un Mesías no violento, de paz a su pueblo Israel. Esta es la procesión del Domingo de Ramos, la procesión cristiana. Pero por la costa, desde Cesarea, venía Pilato, la otra procesión, venía la procesión romana. ¿Y cómo venía Pilato? Pilato venía en un caballo, con todos los estandartes, con las trompetas, con parte de su ejército, con los escudos, con el sonido de la pisada de los soldados, con el resplandor de los escudos, con la imagen del poder. Y le dice esta procesión a Jerusalén: aquí está Roma, aquí está la ideología imperial, aquí estamos nosotros, y quienes mandan en esta tierra somos nosotros, los dueños de esta tierra somos nosotros, y aquí el que se oponga a Roma no tiene futuro. El Domingo de Ramos existieron dos procesiones: la entrada en Jerusalén de Pilato bajo el caballo y signos de poder, la entrada en Jerusalén por parte de Jesús de Nazaret con un grupo de galileos en un asno. El caballo y el asno eran dos figuras que representaban programas diferentes: el poder, la fuerza, el dominio, las armas; el asno, la paz, la no violencia, la humildad, otro tipo. Bueno, pues para entender el Domingo de Ramos hace falta también entender la otra procesión, porque están hechas en oposición y además Jesús la pensó. El Domingo de Ramos es una acción que Jesús piensa y que prepara con tiempo, que no es, como dicen algunos, una improvisación del Domingo de Ramos, una pequeñita manifestación popular. No, fue algo pensado, porque era la entrada de Jesús en la capital y quería expresar algo, y utilizó Zacarías 9:9 con la imagen del pollino,
quiso expresar su forma de entender la vida, su mesianismo, su proyecto de vida. Y lo hizo, Pilato ofrecía en su entrada. Luego, fijaros bien, nosotros vamos a Jerusalén para celebrar la Pascua y estamos el Domingo de Ramos y nos encontramos con estas dos procesiones. Y sacamos conclusiones, ¿verdad? Sacamos conclusiones, decimos, la de Pilato es un modelo de prepotencia, de poder, de imposición, de dominio, de armamento, violencia. La de Jesús es la del alma, es la no violenta, de la paz. Luego el Domingo de Ramos existieron dos procesiones. ¿Tuvo noticia Pilato de esta procesión de Jesús de Nazaret? Pues posiblemente todo lo que ocurría en Jerusalén, todo llegaba al gobernador. Incluso Pilato pudo haber pensado que Jesús había hecho una parodia de Pilato, de la entrada de Pilato. A una entrada de Pilato majestuosa, Jesús hace otra en oposición sencilla, como para decirle a Pilato que por ese camino, o en ese camino, Jesús no coincide nada con él. Bueno, pues fijaros, Pilato se encuentra con Jesús y rápidamente sus primeras palabras son estas: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa es la cuestión que le interesa a Pilato. Pilato no le interesa nada del judaísmo, no le interesa realmente cuestiones de la ley, no le interesa cuestiones del templo, no le interesa si ha blasfemado porque ha utilizado el nombre de Dios o ha ofrecido el perdón a los pecadores. No le interesa nada del judaísmo a Pilato. Pilato lo que le interesa es si Jesús de Nazaret se ha hecho rey, líder de un movimiento que pretende conquistar el poder de la realeza. Esa es la cuestión que le interesa a Pilato. Y eso es lo que Pilato tiene en la cabeza. Tengo delante a un rebelde. Tengo delante de mí un individuo que tiene mucho poder para mover a la gente. Tengo delante un individuo que tiene gente a su alrededor, tiene discípulos. Tengo delante un individuo que ha sido proclamado como Mesías. Mesías significa liberador, significa el que viene a salvar, significa el hijo de David, el rey de Israel. Un individuo que quizás quiera tomar el poder. Por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar Roma ante individuos de estas características? Pues ya lo tenían catalogado. Todo aquel que se levante contra Roma, todo aquel que quiera usurpar el poder que tiene Roma, todo este tipo de individuo es crucificado rápidamente. Y por eso el proceso ante Pilato fue rapidísimo y no hubo nada que decir. ¿Por qué tenía Pilato esta imagen de Jesús como un rebelde, como una persona con influencia sobre las masas y como un individuo catalogado como Mesías y que quería ser el rey de los judíos? ¿Por qué tenía Pilato esta idea tan metida en la cabeza? Pues mirad, os pongo en el puntito segundo del número 2, dice, tras la muerte del rey Herodes, dice Josefo. Josefo, que es el historiador que en su libro Antigüedades Judías nos dice lo siguiente. Toda Judea, después de la muerte de Herodes, el año 4 el 4 antes de Cristo, muere el gran Herodes, toda Judea estaba llena de bandidos, dice Josefo. Cualquiera podía proclamarse rey a la cabeza de una banda de rebeldes a los que habían reunido con él. Es decir, que había gente que conseguía pues muchos discípulos, ¿no? Y que formaban grupos, manifestaciones, y que algunos de ellos pues se consideraban rey, se proclamaban rey. Dice Josefo, todo esto nos ha traído una serie de sufrimientos y de desgracia al pueblo de Israel. Luego Josefo es crítico con todos estos movimientos populares que se vivieron después de la muerte de Herodes en
en Judea y que era el levantamiento, pero de muchos individuos que con grupos de gente se proclamaban, se autoproclamaban líderes, mesías, y algunos aspiraban a la realeza. Lo dice Josefo. Algunos de estos agitadores con pretensiones a la realeza, es decir, que querían ser reyes, los conocemos estupendamente. Aquí os pongo algunos ejemplos. Judas, el hijo de Ezequías, Simón, esclavo de Herodes, Menahén, el hijo de Judas el Galileo. Estos tres, y punto suspensivo, otros más, coinciden con Jesús de Nazaret en que tenían discípulos, es decir, que eran personas que a su alrededor aglutinaban masa, muchedumbre. No olvidéis las muchedumbres de los evangelios, las multitudes de los evangelios. Jesús congregaba gente, tenía gente. Jesús, cuando entra en Jerusalén el domingo de Ramos, lleva gente. Los peregrinos galileos le acompañan. Estamos ante un fenómeno de masa. Segundo dato que todos coinciden, menos en el caso de Jesús, normalmente iban armados. Normalmente todos estos grupos conseguían armas para luchar contra intereses romanos. Por supuesto que eran grupos que no podían hacerle la guerra a Roma, todavía no, la harán más tarde. Entonces, a todos los colaboracionistas de Roma, a intereses de Roma, pues les dañaban, ¿no? Eran violentos, tenían armas. Acerca de las armas entre el grupo de Jesús de Nazaret, solamente tenemos constancia. En la noche del prendimiento hay un individuo desarmado. Cuando detienen a Jesús, hay un discípulo que saca el arma y hiere a un criado de Caifás, del sumo sacerdote. Luego, había gente armada en el grupo de Jesús de Nazaret. Da la sensación de que la trayectoria del Evangelio no da pie para ver armas entre los discípulos, ¿no? Pero hay uno que sí la lleva en el caso del prendimiento de Jesús. Luego eran grupos que tenían el líder, tenían un fenómeno de masa alrededor, tenían discípulos. Tercero, iban armados. Y en cuarto lugar, pretendían la realeza, pretendían convertirse en rey de los judíos, algo que Roma consideraba como un verdadero disparate, porque la dueña era Roma, del país. Desde el año 63, Roma, antes de Cristo, Roma dominaba la provincia de Judea. Y todo aquel que se levantaba contra Roma, contra el emperador, pues se respondía rápidamente con una muerte de pueblo. Y todos estos murieron de muerte. Luego Pilato vio a Jesús y vio un rebelde. Pilato vio a Jesús y vio a Judas el Galileo. Pilato vio a Jesús y vio a Menahén. Pilato vio a Jesús y vio a Simón, el esclavo, uno más de los que han venido y van a venir levantándose en plan rebelde, en plan de desorden público, queriendo entrar en el templo, queriendo tomar el poder, queriendo ser rey, aspirando a ponerse la corona. ¿Cómo se comportaba Roma con este tipo de gente? Crucifixión rápida. Y así entendió Pilato. Una cosa es Jesús y otra cosa la comprensión que Pilato tuvo de Jesús. Y Pilato lo comprendió desde este punto de vista. De un individuo que pretendía ser rey. Y que era peligroso porque tenía mucha gente. Porque se podía producir un levantamiento. Además de los días de Pascua, Jerusalén estaba llena de peregrinos. Cualquier tumulto produciría un desorden público. Y rápidamente Pilato actúa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el título de la cruz, en el título de la cruz, puso la razón de la condena. Este Jesús de Nazaret es reo de muerte
porque se ha levantado como rey de los judíos contra el imperio romano. Ese es el título de la cruz. Jesús, el Ingrid famoso. Y rápidamente lo condenó a la muerte en cruz. Qué manera más, si queréis, ¿verdad?, más reducida, más pobre de concebir a Jesús, ¿no? Con todo lo que Jesús había hecho y con todo lo que Jesús había enseñado, con todo lo que era la personalidad tan rica del profeta Jesús, pues nada, fue mal entendido, fue mal comprendido, fue víctima de una comprensión errónea, pobre, raquítica por parte de Dios. Pero le costó a Jesús la vida. Y fue crucificado como rebelde por aspirar al trono, a la monarquía, si queréis, a la realeza de los judíos. Bueno, 2 o 3 minutitos más y nos vamos porque llevamos un retraso de 20 minutos. Voy a saltarme el punto de las esperanzas del pueblo. ¿Qué esperaba el pueblo? ¿Por qué el pueblo tenía tanta gente que salía así a flote rápido y querían hacerse rey, ¿no? Era un pueblo que estaba tenso y que tenía muchas esperanzas, que no encontraba respuesta a los anhelos almacenados en la vida de ese pueblo. Por eso salían tanta gente de este tipo, ¿no? Sería interesante ver las esperanzas que tenía el pueblo en la época de Jesús, qué es lo que anhelaba, qué es lo que deseaban, a qué aspiraban, ¿no? Pero este tema lo tendremos que dejar para la aula bíblica porque es nada. Pero el último sí me interesa y es pensar en un ejercicio de imaginación. Os propongo un ejercicio de imaginación que posiblemente nunca hemos hecho. Imaginaos que Jesús no es condenado por Pilato. ¿Cómo habría reinado Jesús? ¿Cómo habría reinado Jesús? ¿Cómo sería el reinado de Jesús? Pensad que Jesús, la gente dijeron que se presentaba como Mesías, como aspirante a ser rey de los judíos. El título de la cruz lo confirmaba, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, pero lo mataron. Pensad que no lo lleguen a matar. ¿Cómo hubiera sido ese reinado de Jesús? Un ejercicio de imaginación, porque sería precioso que reconstruyéramos con los evangelios cómo sería ese reinado, ese proyecto de reinado que tenía Jesús, que lo tenía. A ese proyecto de reinado, él le dio un nombre, el reino de Dios. El reino de Dios. Jesús era el profeta del reino de Dios. Su proyecto era el reino de Dios. Él se veía como rey, difícilmente, ¿no? Pero se veía como el representante del reino de Dios, aquí en la tierra. Y como el que iba a poner en funcionamiento el proyecto del reino de Dios. ¿Cómo sería ese proyecto del reino de Dios? Qué cosa más bonita si tuviéramos tiempo y con los evangelios pudiéramos montar, ¿verdad?, las características de cómo sería el reino en el caso de que Jesús no hubiera muerto, cómo hubiera organizado Jesús la sociedad. El reino de Dios no era un proyecto para la otra vida, era un proyecto fundamentalmente para esta vida. Entonces, diríamos, saldría el tipo de sociedad que Jesús quería para su tiempo. Saldría precioso si hiciéramos ese ejercicio, cosa que no podemos hacer porque no tenemos tiempo. Lo haremos en el aula bíblica porque ya son las 8, van para y media y no podemos abusar. Pero qué bonito sería presentar entre todos, construir entre todos las características, los rasgos de aquella sociedad que Jesús aspiraba y que buscaba y que era su proyecto.
por el cual había muerto y por el cual había dado su vida, por el proyecto del reino de Dios, que es lo que él defendía. Pero fijaros que Pilato, sin quererlo, proclamó que Jesús de Nazaret era el rey de los judíos. Con el rótulo de la cruz, Pilato se convierte en profeta, anuncia a Jerusalén y a Israel, y anuncia la historia, que este Jesús de Nazaret, el crucificado, es el rey de los judíos. Pero no solamente lo anuncia a Jerusalén y a Israel, sino que Juan, el Evangelio de Juan, dice que Pilato lo escribió en trilingüe. El rótulo lo puso en trilingüe, en 3 lenguas. La puso en lengua hebrea, en lengua griega y en lengua latina. Eran las 3 lenguas, si queréis, universales, para que toda la humanidad se enterara de quién era el crucificado. Fijaros, Pilato, de manera inconsciente, se está convirtiendo en el gran catequista, la gran voz profética que define la identidad del crucificado. Este crucificado puesto en el patíbulo es, que lo sepan los hebreos, que lo sepan los griegos, que lo sepan los latinos, los romanos, el rey de los judíos, diríamos el rey ya de todos, ¿no? Es decir, que Pilato, con el rótulo de la cruz, profetizó la identidad del crucificado. ¿Quién era Jesús? El rey de los judíos. Nosotros tenemos dificultades en comprender el tema del mesianismo, un tema muy propio del judaísmo, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo en el aula tenemos que hacer un esfuerzo por comprender bien la figura del Mesías, qué llevaba consigo la figura del Mesías. Y de manera generalizada, en la época de Jesús se pensaba que el Mesías sería un rey, sería el rey de Israel, o el rey de los judíos. Al decir que Jesús es Mesías, se está diciendo que es aspirante al título de rey de los judíos. La historia terminó con el entierro de Jesús en la cruz, y después del entierro vino la resurrección, y la resurrección trae un cambio impresionante. Ya Jesús deja de ser un referente local para convertirse en el ex homo, en un hombre universal para todo el mundo. Luego, con la resurrección se produce un cambio de identidad. El rey de los judíos va a pasar ahora a ser ya la figura determinante de toda la humanidad, el referente de toda la humanidad. Por eso el título es Homo. He aquí el hombre para Jerusalén, para Israel, para el Mediterráneo, para todos los lugares de la tierra. El referente será ya Jesús de Nazaret. Y el título Hijo de Dios anulará poco a poco el título de Rey de los judíos. Porque estos movimientos judíos de Menachem, de Simón el esclavo, de Judas, pues estos movimientos no se extinguieron, sino que fueron a más. Y el año 66, todos estos movimientos entraron en guerra. Y el año 70, Roma los apartó. Les quemó el templo, les quemó la capital y destruyó el judaísmo. Luego estos movimientos, después de la muerte de Jesús, pervivieron hasta el año 66, que empezó la guerra. Y el año 66 Roma destruyó para siempre la capital, Jerusalén, el templo, y destruyó el judaísmo. Los cristianos no participaron en esa guerra. Los cristianos renunciaron a la violencia. Los cristianos habían sido educados en unas relaciones humanas donde se incluían mecanismos para recomponer la convivencia y las buenas relaciones.
como era el perdón, la no violencia y el amor al enemigo. El perdón, formación que Jesús le había dado, los discípulos no pudieron participar. Y los judíos se lo echaron en cara. Los judíos le echaron en cara a los cristianos que no se unieran a ellos para defender el judaísmo. Ellos se marcharon a Jordán, a la otra parte del Jordán, y no participaron. Luego la historia de Jesús es la historia de un crucificado, una historia común porque se crucificaron a muchos en aquel tiempo. Y era la respuesta que Roma daba a todo aquel que se levantaba, que creaba movimientos de masa, que reivindicaba, que aspiraban a la realeza. La forma de acabar con ellos era esta, por lo tanto. Luego Jesús no fue el único crucificado de Jerusalén. Jerusalén estaba sembrada de cruz. Bueno, pues mira, muchísimas gracias por estos 2 días que hemos estado aquí, ¿verdad? Hemos visto todo desde el punto de vista de la historia, no de la teología. Porque si hubiera sido de la teología, está aquí San Pablo arriba y nos toca la trompeta y dice: déjate de razones políticas, de razones de desorden público, de rebeldía. Jesús murió para salvarnos. Esa es la respuesta teológica. Pero nosotros, antes de entrar en la teología, hemos entrado en la historia y hemos intentado comprender un poquito la historia, lo que aconteció, por qué sucedieron las cosas, la mala suerte que tuvo Jesús, que sin querer estas cosas, pues en cierta manera lo encasillaron en ella, ¿no? Y lo trataron como un rebelde más y lo equipararon a un movimiento de más a más, cuando Jesús aspiraba al reino de Dios, que era un proyecto mesiánico, donde él tenía un papel importantísimo y donde importaría una sociedad nueva para el mundo. Entonces, ¿cómo sería esa sociedad? Pues mirad, ve a Jesús curando a los enfermos, dando comida a los pobres, acogiendo a los rechazados, dando dignidad a las mujeres, diciendo que hay que perdonarse, diciendo que hay que amar al enemigo, diciendo que hay que renunciar a la violencia. Pues se iba creando otro modelo de sociedad, que era el que él quería. Pero le troncharon la vida cuando estaba preparando todo este proyecto, lo crucificaron y lo herieron. Y quedamos nosotros los cristianos, y qué lento vamos, ¿verdad? Porque se nos quedaron los evangelios para hacer el proyecto del reino, pero qué lentito vamos. Pero bueno, ahí tenemos el proyecto del reino en el evangelio, y ahí está, esperando que le demos vida cuando queramos. Muchas gracias.